Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 11, donde dice: Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos relata lo que ocurrió en el mismo momento en que concluyó el bautismo de Jesús cuando subía del agua. Note que la redacción es abrupta y probablemente los copistas introdujeron el verbo vino para completarla, como se aprecia por la lectura alternativa. Y note que a la visión del Espíritu se suma ahora la voz de Dios, literalmente voz del cielo, ya que no es tanto un testimonio para los presentes, sino un diálogo del Padre con el Hijo. Este título se destaca en la voz que vino desde el cielo. Aunque venía como siervo para cumplir la obra que el Padre le había encomendado, era el Hijo eterno de Dios, revestido además de humanidad. Pero algunos pretenden ver aquí el surgir de la conciencia mesiánica en Jesucristo, olvidándose que ya cuando era adolescente, en el encuentro con sus padres, luego de la ausencia de ellos para estar en el templo, les dijo, en Lucas capítulo 2 y versículo 49, donde dice: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No cabe duda de que el testimonio celestial supone el reconocimiento mesiánico público de Jesús de Nazaret, respaldándolo ante todo como el Rey determinado para reinar sobre el mundo, como cumplimiento de la profecía del Salmo, en donde se usa el mismo término de «mi hijo eres tú», añadiendo también la generación divina «yo te engendré hoy», Salmo capítulo 2 y versículo 7. Es por eso que la expresión celestial es un diálogo directo con el Hijo y no un testimonio ante todos, como se dice antes, tal como necesariamente se aprecia en el uso del pronombre personal tú. Y note que si fuese una expresión de testimonio, tendría que usarse la tercera persona, es decir, Él es mi Hijo amado. Sin duda, el diálogo entre el Padre y el Hijo es también testimonio de relación ante todos. Y es interesante notar que la voz vino no solo del cielo, en singular, sino de los cielos, en plural, como se lee en el texto griego. Ahora bien, la teología hebrea establecía un primer cielo, es decir, el atmosférico, un segundo cielo, el estelar, y un tercer cielo o cielo de los cielos, donde Dios se manifiesta particularmente en gloria. Ya que cuando se habla de los cielos, en el contexto semita, se está haciendo mención al cielo donde está el trono de Dios. El diálogo se establece entre Jesús, el que subía del agua, y el Padre, que desde los cielos declaraba que aquel, aparentemente un hombre, para los que le veían, era su Hijo amado. Y note que este título es aplicado en ocasiones al primogénito, el que tiene los derechos a la mejor herencia y continuaba la línea que procedía de su padre, como fue el caso, por ejemplo, de Isaac, como así dice en Génesis, capítulo 22 y versículo 2, donde dice: Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el Evangelio según Juan le llama el unigénito. Note lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 14.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así pues, este nombre tiene la dimensión de unicidad, como su misma raíz en el griego así lo determina, el único en esa dimensión o condición. Esto quiere decir que siendo el unigénito del Padre es el único Hijo en esa condición, porque es eternamente coigual con el Padre, procediendo de Él, sin origen de vida. Nosotros somos hijos de Dios por adopción en el Hijo, pero Él, y solo Él, lo es por relación trinitaria. Es importante esta voz del Padre porque el Evangelio comienza presentando a Jesús como el Hijo de Dios, versículo 1, que podría suponerse una posición del narrador, pero aquí es la afirmación celestial que pone de manifiesto la identidad del que había sido bautizado como mi Hijo amado. Otros asuntos del relato bíblico llevado a cabo por Marcos podrá ser discutibles, interpretables, etc. Pero aquí no hay más que aceptar lo que con brevedad y precisión dice la voz desde los cielos, ya que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. La voz que testifica es la del Padre, ya que proclama que Jesús es su Hijo. Y note que Hijo no solo en el sentido mesiánico, sino por generación eterna en el seno de la Deidad. Jesús, que comparte con el Padre y el Espíritu la esencia divina, es el amado del Padre, como así dice Juan 1:14, también Juan capítulo 3, versículo 16 y capítulo 17, versículo 23. Por tanto, la composición de la frase con artículo determinado, precediendo al nombre y al adjetivo, literalmente dice el Hijo mío, el amado, que excluyen cualquier relación semejante con otro que no fuese Jesucristo. Y esto confirma también la eterna preexistencia de Jesús de Nazaret, ya que la relación paterno-filial de Jesús con el Padre no comienza en el ser divino, sino que se establece eternamente, ya que para el Padre la vida personal se fundamenta en el hecho de pronunciar la palabra eterna que se concreta en el Hijo amado. Y note que todos los que presenciaban el bautismo declaraban su condición de pecadores, por tanto Dios no podía complacerse en ellos, los recibía para remisión de pecados. Y Jesús de Nazaret, como Hijo amado de Dios, es impecable, ya que el Padre tiene complacencia eterna con el Hijo como su delicia infinita. Note lo que dice Proverbios, capítulo 8 y versículo 30, donde dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y Marcos ofrece aquí una manifestación eminentemente trinitaria, ya que el Hijo subiendo del agua, el Espíritu descendiendo hacia él en forma corporal como paloma, el Padre también expresando desde los cielos su complacencia. El testimonio del Padre declara que aquel que fue bautizado y subía del agua era realmente el Hijo de él, el amado. Así pues, siendo Hijo y amado, no podía Dios por menos que complacerse en él. No cabe duda de que esta voz del cielo era también un testimonio más para el Bautista. El Espíritu descendiendo sobre él y la voz de los cielos le acreditaba sin duda alguna que aquel era el Mesías prometido y enviado. En el contexto del Evangelio era el Hijo eternamente designado para la obra de redención del mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20 dicen:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y note esto, y es que Jesús no era un hijo por creación como los ángeles, como así señala el libro de Job, capítulo 1 y versículo 6, donde dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. También ni por adopción como los cristianos. Gálatas, capítulo 1 y versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por tanto, es el eterno Hijo de Dios por relación intratrinitaria, y es además el único en quien el Padre podía mostrar su complacencia absoluta e infinita. Por eso las palabras del Padre son alusión a las del salmista en el Salmo 2:7, cuando dice: el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también a la de los profetas, como dice Isaías, capítulo 42 y versículo 1. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Note que el Padre declara con sus palabras lo que Jesús es desde su concesión virginal en el vientre de María, ya que en la eternidad el Hijo era el objeto inagotable de la complacencia del Padre, como lo es en la temporalidad también de su humanidad, ya que no es posible que Jesús adquiriese su conciencia mesiánica en el bautismo. Esta está presente en la conciencia personal de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que adquiere una mayor intensidad como consecuencia del desarrollo propio de su naturaleza humana como hombre. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Note que inmediatamente a su bautismo, Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto. Al testimonio del bautismo sigue el de la tentación. Note que el Espíritu impele al Señor hacia el desierto. Y el relato de la tentación está reducido a una mínima expresión en el Evangelio de Marcos, a diferencia de los otros dos sinópticos que lo relatan con mayor amplitud. Y Mateo hace notar que las tentaciones se produjeron luego del ayuno de 40 días. Mateo, capítulo 4 y versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sin embargo, Marcos y Lucas las ponen como una sucesión en el transcurso de ellos. Y Marcos hace notar que el Espíritu impulsó a Cristo al desierto, ya que el sujeto de la acción es el Espíritu. Y la acción es inmediata, como se aprecia en el uso del adverbio cuando dice enseguida o inmediatamente. La forma verbal va ligada muchas veces a la idea de empujar o expulsar a alguien renuente, como ocurre con la expulsión, por ejemplo, de los demonios. Note lo que dicen en Marcos, capítulo 1, versículo 34, versículo 39 y versículo 43, donde dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
Y el versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y el versículo 43: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. De ahí que sea difícil separar esta idea cada vez que ocurre la palabra. No puede suponerse aquí que Jesús fuese impulsado en el sentido de una acción forzada, llevada a cabo por el Espíritu que le obliga a ir al desierto. Y tal vez sea mejor utilizar en la traducción el verbo impeler, que expresa la idea de provocar un movimiento, es decir, estimular o impulsar una acción. Y note que el Espíritu Santo actúa en la naturaleza humana del Hijo de Dios para conducirle a una determinada acción, a semejanza de los hombres regenerados a quien Dios da el don de su Espíritu residente en cada uno de los que han creído. A Jesús no le fue dado el Espíritu por medida, ya que, como Mesías, las señales que iba a realizar y que Marcos sitúa en el relato del Evangelio se producían en el poder del Espíritu. Y eso no quiere decir que Jesús fue un mero instrumento en manos del Espíritu, ya que portentos y milagros se hicieron también por la omnipotencia de la segunda persona divina, en quien subsiste la humanidad de Jesús. Y note cómo el Espíritu toma el control de la humanidad de Jesús para conducirle a ese plano, de modo que pueda ser ejemplo a los hombres desde una humanidad perfectamente identificable con el resto de los hombres. El Mesías, como hombre, debía pasar por la experiencia del resto también de los hombres. Y es por eso que el Espíritu conduce a Jesús al desierto. No cabe duda de que en los relatos paralelos al lugar donde fue conducido el Señor eran más inhóspitos que el que se menciona antes, en donde Juan bautizaba. Versículo 4. Por tanto, la lectura produce el natural deseo de saber cuál es el desierto a donde fue dirigido Cristo. Por el versículo siguiente se dice que estuvo con las fieras. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿qué tipo de fiera había en el entorno más o menos cercano al lugar a donde fue bautizado? El lugar tenía que ser apartado, donde estaban la guarida de los animales salvajes. Algunos suponen que se trataba del desierto de Judea, que se encuentra en la ribera del Jordán. Y en aquellos tiempos la zoología de la región sitúa en ella, por ejemplo, a culebras, gacelas, cabras, salvajes, águilas, escuchándose en la noche los aullidos también de los chacales y de las hienas. Pero anteriormente, en los días del profeta Eliseo, había osos en los bosques existentes entre Betel y Jericó. El segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 24, dice: y mirando él atrás, lo vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. En tiempo de los jueces también había leones en Israel. Así pues, no es posible determinar qué tipo de animales son los que se mencionan aquí, ni tampoco se puede establecer el lugar en donde estaba situado este desierto. Pero la tradición sitúa el lugar donde el Señor pasó el tiempo de los 40 días de ayuno en una loma de unos 300 metros de altura conocida como Jebel Karatal. Sin embargo, son meras suposiciones que las tradiciones hace llegar hasta nuestros días. Repito, son meras suposiciones y nada más. Así que el hecho real es que el Señor fue probado
en todo conforme a nuestra semejanza. Y note que nuestras tentaciones fueron también las suyas, por la que es capaz también Él de compadecerse de quienes pasan por la experiencia de la tentación. Y voy concluyendo con esto. Las glorias del Señor Jesucristo son inagotables. La plenitud de su majestad y la maravilla de su persona no pueden concebirse o contenerse, ya que toda verdad comprensible acerca de Él enriquece profundamente a su pueblo, de modo que éste anhela más. Aunque su historia humana es el tema de los 4 evangelios, el Hijo Eterno es el tema de toda la Biblia, ya que cada relato del Evangelio es único y refleja también la perspectiva y el propósito de cada autor, inspirado por lo que los 4 evangelios presentan una descripción de Jesús perfectamente armoniosa, históricamente exacta y además revelada por el Espíritu Santo de Dios. En consonancia con su estilo condensado y de ritmo rápido, como por ejemplo Marcos, deja a Mateo y a Lucas el relato del nacimiento de Jesús y empieza su evangelio enfocando la atención en el ministerio de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y Marcos no se deleita solamente en esto, ya que su breve estudio del ministerio de Juan cambia rápidamente al ser divino del cual Juan predicó. Cuando llegue el momento de revelarse a Israel, Jesús dejó Nazaret y vino al río Jordán. Y como hemos visto, allí fue bautizado por Juan, el acontecimiento que constituyó su ceremonia de coronación divina y también el inicio de su ministerio público. Por tanto, es correcto que la palabra luego aparezca 3 veces en estos 9 versículos, mientras que por otro lado, Mateo y Lucas proporcionan cada uno un relato detallado de la tentación de Jesús. Y note cómo una vez más la naturaleza, entrecortada y breve del Evangelio de Marcos, se evidencia en la brevedad de estos resúmenes. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente, como por ejemplo, ¿por qué Marcos sigue este enfoque condensado, pasando rápidamente de un fragmento corto al siguiente? O quizás, ¿por qué lo junta de esta manera? Note que la respuesta se remonta al versículo 1, donde Marcos anuncia que su relato era una proclamación real, es decir, o evangelio de Jesucristo, el Rey mesiánico e Hijo de Dios. Este propósito ajustado de Marcos es lo que mantiene ágil su narración, ya que al fin de pasar a la parte principal de la historia, avanza con rapidez hacia estos detalles que establecerán claramente las credenciales reales de Jesucristo. Y los resúmenes que Marcos seleccionó en estos primeros versículos no son una mezcla al azar de detalles sin relación alguna, sino hechos muy bien relacionados que demuestran colectivamente que Jesús es el Rey mesiánico. La consecuencia de Marcos está diseñada para mostrar que Jesús no solo fue precedido por un heraldo real, sino que tal como solía suceder con cualquier monarca antiguo, fue coronado y comisionado como un rey con una distinción muy importante. En su caso fue coronado por Dios mismo, ya que es algo que ningún otro rey podía reclamar. Y después de su bautismo, Jesús demostró su autoridad sobre todas las fuerzas del mal al derrotar a su archienemigo en el desierto. Pero luego también ejerció su soberanía al predicar su mensaje del reino de salvación del pecador. Y en el último segmento
mandó a sus siervos que le siguieran. Note que este hincapié en la autoridad real de Jesús provee del común denominador a través de estos breves episodios de Marcos, ya que el alcance de esa autoridad se extiende a 3 ámbitos: sobre Satanás y su reino, sobre el pecado y su dominio, y sobre los pecadores en su salvación y su misión. Si el nuevo rey había de asumir su legítimo trono, debía demostrar también su poder y derrotar al usurpador. Si iba a conquistar el reino del pecado y a liberar a sus cautivos, debía tener poder total sobre el mal. También, si había de rescatar a individuos perdidos, debía tener la prerrogativa y el poder para transformarlos en sus siervos justos, de modo que por medio de ellos pueda avanzar su reino de verdad y poder en el mundo. Es evidente que esa clase de autoridad sobre Satanás, el pecado y los pecadores no solo es real, sino que también es divino. Estimado y estimada oyente, el Espíritu Santo, que es Dios, en todo momento guió la vida de Jesús. Y de la misma manera también lo hace a todo aquel y a toda aquella que hemos experimentado el nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, te hago 2 preguntas. Una es, ¿quién guía tu vida? Es decir, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo en tu vida? Y la segunda es, si realmente eres un cristiano o una cristiana que está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que, mi amigo o mi amiga, si hasta ahora esto tú lo desconocías y no te ha dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, pues ahora es el momento para que tú, por un acto de fe, puedas invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón, y su Espíritu te guiará el resto de tus días. Por ello, yo te invito a que tú ores conmigo esta oración de fe y digas ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que hasta ahora las decisiones que he tomado en mi vida la he tomado por mi propia voluntad, sin consultarte a ti, sin consultar a Dios ni a nadie, ya que yo me he creído suficientemente una persona sabia para hacer las cosas. Pero tú eres Dios y eres omnisciente, y es que por eso yo deseo a partir de ahora que seas tú, Jesús de Nazaret, a través de tu Espíritu, que guíes mi vida. Por tanto, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 11, donde dice: Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos relata lo que ocurrió en el mismo momento en que concluyó el bautismo de Jesús cuando subía del agua. Note que la redacción es abrupta y probablemente los copistas introdujeron el verbo vino para completarla, como se aprecia por la lectura alternativa. Y note que a la visión del Espíritu se suma ahora la voz de Dios, literalmente voz del cielo, ya que no es tanto un testimonio para los presentes, sino un diálogo del Padre con el Hijo. Este título se destaca en la voz que vino desde el cielo. Aunque venía como siervo para cumplir la obra que el Padre le había encomendado, era el Hijo eterno de Dios, revestido además de humanidad. Pero algunos pretenden ver aquí el surgir de la conciencia mesiánica en Jesucristo, olvidándose que ya cuando era adolescente, en el encuentro con sus padres, luego de la ausencia de ellos para estar en el templo, les dijo, en Lucas capítulo 2 y versículo 49, donde dice: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No cabe duda de que el testimonio celestial supone el reconocimiento mesiánico público de Jesús de Nazaret, respaldándolo ante todo como el Rey determinado para reinar sobre el mundo, como cumplimiento de la profecía del Salmo, en donde se usa el mismo término de «mi hijo eres tú», añadiendo también la generación divina «yo te engendré hoy», Salmo capítulo 2 y versículo 7. Es por eso que la expresión celestial es un diálogo directo con el Hijo y no un testimonio ante todos, como se dice antes, tal como necesariamente se aprecia en el uso del pronombre personal tú. Y note que si fuese una expresión de testimonio, tendría que usarse la tercera persona, es decir, Él es mi Hijo amado. Sin duda, el diálogo entre el Padre y el Hijo es también testimonio de relación ante todos. Y es interesante notar que la voz vino no solo del cielo, en singular, sino de los cielos, en plural, como se lee en el texto griego. Ahora bien, la teología hebrea establecía un primer cielo, es decir, el atmosférico, un segundo cielo, el estelar, y un tercer cielo o cielo de los cielos, donde Dios se manifiesta particularmente en gloria. Ya que cuando se habla de los cielos, en el contexto semita, se está haciendo mención al cielo donde está el trono de Dios. El diálogo se establece entre Jesús, el que subía del agua, y el Padre, que desde los cielos declaraba que aquel, aparentemente un hombre, para los que le veían, era su Hijo amado. Y note que este título es aplicado en ocasiones al primogénito, el que tiene los derechos a la mejor herencia y continuaba la línea que procedía de su padre, como fue el caso, por ejemplo, de Isaac, como así dice en Génesis, capítulo 22 y versículo 2, donde dice: Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el Evangelio según Juan le llama el unigénito. Note lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 14.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así pues, este nombre tiene la dimensión de unicidad, como su misma raíz en el griego así lo determina, el único en esa dimensión o condición. Esto quiere decir que siendo el unigénito del Padre es el único Hijo en esa condición, porque es eternamente coigual con el Padre, procediendo de Él, sin origen de vida. Nosotros somos hijos de Dios por adopción en el Hijo, pero Él, y solo Él, lo es por relación trinitaria. Es importante esta voz del Padre porque el Evangelio comienza presentando a Jesús como el Hijo de Dios, versículo 1, que podría suponerse una posición del narrador, pero aquí es la afirmación celestial que pone de manifiesto la identidad del que había sido bautizado como mi Hijo amado. Otros asuntos del relato bíblico llevado a cabo por Marcos podrá ser discutibles, interpretables, etc. Pero aquí no hay más que aceptar lo que con brevedad y precisión dice la voz desde los cielos, ya que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. La voz que testifica es la del Padre, ya que proclama que Jesús es su Hijo. Y note que Hijo no solo en el sentido mesiánico, sino por generación eterna en el seno de la Deidad. Jesús, que comparte con el Padre y el Espíritu la esencia divina, es el amado del Padre, como así dice Juan 1:14, también Juan capítulo 3, versículo 16 y capítulo 17, versículo 23. Por tanto, la composición de la frase con artículo determinado, precediendo al nombre y al adjetivo, literalmente dice el Hijo mío, el amado, que excluyen cualquier relación semejante con otro que no fuese Jesucristo. Y esto confirma también la eterna preexistencia de Jesús de Nazaret, ya que la relación paterno-filial de Jesús con el Padre no comienza en el ser divino, sino que se establece eternamente, ya que para el Padre la vida personal se fundamenta en el hecho de pronunciar la palabra eterna que se concreta en el Hijo amado. Y note que todos los que presenciaban el bautismo declaraban su condición de pecadores, por tanto Dios no podía complacerse en ellos, los recibía para remisión de pecados. Y Jesús de Nazaret, como Hijo amado de Dios, es impecable, ya que el Padre tiene complacencia eterna con el Hijo como su delicia infinita. Note lo que dice Proverbios, capítulo 8 y versículo 30, donde dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y Marcos ofrece aquí una manifestación eminentemente trinitaria, ya que el Hijo subiendo del agua, el Espíritu descendiendo hacia él en forma corporal como paloma, el Padre también expresando desde los cielos su complacencia. El testimonio del Padre declara que aquel que fue bautizado y subía del agua era realmente el Hijo de él, el amado. Así pues, siendo Hijo y amado, no podía Dios por menos que complacerse en él. No cabe duda de que esta voz del cielo era también un testimonio más para el Bautista. El Espíritu descendiendo sobre él y la voz de los cielos le acreditaba sin duda alguna que aquel era el Mesías prometido y enviado. En el contexto del Evangelio era el Hijo eternamente designado para la obra de redención del mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20 dicen:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y note esto, y es que Jesús no era un hijo por creación como los ángeles, como así señala el libro de Job capítulo 1 y versículo 6, donde dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. También ni por adopción como los cristianos. Gálatas capítulo 1 y versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por tanto, es el eterno Hijo de Dios por relación intratrinitaria, y es además el único en quien el Padre podía mostrar su complacencia absoluta e infinita. Por eso las palabras del Padre son alusión a las del salmista en el Salmo 2:7, cuando dice: el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también a la de los profetas, como dice Isaías, capítulo 42 y versículo 1. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Note que el Padre declara con sus palabras lo que Jesús es desde su concesión virginal en el vientre de María, ya que en la eternidad el Hijo era el objeto inagotable de la complacencia del Padre, como lo es en la temporalidad también de su humanidad, ya que no es posible que Jesús adquiriese su conciencia mesiánica en el bautismo. Esta está presente en la conciencia personal de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que adquiere una mayor intensidad como consecuencia del desarrollo propio de su naturaleza humana como hombre. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Note que inmediatamente a su bautismo, Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto. Al testimonio del bautismo sigue el de la tentación. Note que el Espíritu impele al Señor hacia el desierto. Y el relato de la tentación está reducido a una mínima expresión en el Evangelio de Marcos, a diferencia de los otros dos sinópticos que lo relatan con mayor amplitud. Y Mateo hace notar que las tentaciones se produjeron luego del ayuno de 40 días. Mateo, capítulo 4 y versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sin embargo, Marcos y Lucas las ponen como una sucesión en el transcurso de ellos. Y Marcos hace notar que el Espíritu impulsó a Cristo al desierto, ya que el sujeto de la acción es el Espíritu. Y la acción es inmediata, como se aprecia en el uso del adverbio cuando dice enseguida o inmediatamente. La forma verbal va ligada muchas veces a la idea de empujar o expulsar a alguien renuente, como ocurre con la expulsión, por ejemplo, de los demonios. Note lo que dicen en Marcos capítulo 1, versículo 34, versículo 39 y versículo 43, donde dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
Y el versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y el versículo 43: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. De ahí que sea difícil separar esta idea cada vez que ocurre la palabra. No puede suponerse aquí que Jesús fuese impulsado en el sentido de una acción forzada, llevada a cabo por el Espíritu que le obliga a ir al desierto. Y tal vez sea mejor utilizar en la traducción el verbo impeler, que expresa la idea de provocar un movimiento, es decir, estimular o impulsar una acción. Y note que el Espíritu Santo actúa en la naturaleza humana del Hijo de Dios para conducirle a una determinada acción. A semejanza de los hombres regenerados a quien Dios da el don de su Espíritu residente en cada uno de los que han creído, a Jesús no le fue dado el Espíritu por medida, ya que, como Mesías, las señales que iba a realizar y que Marcos sitúa en el relato del Evangelio se producían en el poder del Espíritu. Y eso no quiere decir que Jesús fue un mero instrumento en manos del Espíritu, ya que portentos y milagros se hicieron también por la omnipotencia de la segunda persona divina, en quien subsiste la humanidad de Jesús. Y note cómo el Espíritu toma el control de la humanidad de Jesús para conducirle a ese plano, de modo que pueda ser ejemplo a los hombres desde una humanidad perfectamente identificable con el resto de los hombres. El Mesías, como hombre, debía pasar por la experiencia del resto también de los hombres. Y es por eso que el Espíritu conduce a Jesús al desierto. No cabe duda de que en los relatos paralelos al lugar donde fue conducido el Señor eran más inhóspitos que el que se menciona antes, en donde Juan bautizaba, versículo 4. Por tanto, la lectura produce el natural deseo de saber cuál es el desierto a donde fue dirigido Cristo. Por el versículo siguiente se dice que estuvo con las fieras. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué tipo de fiera había en el entorno más o menos cercano al lugar a donde fue bautizado? El lugar tenía que ser apartado, donde estaban la guarida de los animales salvajes. Algunos suponen que se trataba del desierto de Judea, que se encuentra en la ribera del Jordán. Y en aquellos tiempos la zoología de la región sitúa en ella, por ejemplo, a culebras, gacelas, cabras salvajes, águilas, escuchándose en la noche los aullidos también de los chacales y de las hienas. Pero anteriormente, en los días del profeta Eliseo, había osos en los bosques existentes entre Betel y Jericó. El segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 24, dice: y mirando él atrás, lo vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. En tiempo de los jueces también había leones en Israel. Así pues, no es posible determinar qué tipo de animales son los que se mencionan aquí, ni tampoco se puede establecer el lugar en donde estaba situado este desierto. Pero la tradición sitúa el lugar donde el Señor pasó el tiempo de los 40 días de ayuno en una loma de unos 300 metros de altura conocida como Jebel Karatal. Sin embargo, son meras suposiciones que las tradiciones hacen llegar hasta nuestros días. Repito, son meras suposiciones y nada más. Así que el hecho real es que el Señor fue probado
en todo conforme a nuestra semejanza. Y note que nuestras tentaciones fueron también las suyas, por la que es capaz también Él de compadecerse de quienes pasan por la experiencia de la tentación. Y voy concluyendo con esto. Las glorias del Señor Jesucristo son inagotables. La plenitud de su majestad y la maravilla de su persona no pueden concebirse o contenerse, ya que toda verdad comprensible acerca de Él enriquece profundamente a su pueblo, de modo que éste anhela más. Aunque su historia humana es el tema de los 4 evangelios, el Hijo Eterno es el tema de toda la Biblia, ya que cada relato del Evangelio es único y refleja también la perspectiva y el propósito de cada autor, inspirado por lo que los 4 evangelios presentan una descripción de Jesús perfectamente armoniosa, históricamente exacta y además revelada por el Espíritu Santo de Dios. En consonancia con su estilo condensado y de ritmo rápido, como por ejemplo Marcos, deja a Mateo y a Lucas el relato del nacimiento de Jesús y empieza su evangelio enfocando la atención en el ministerio de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y Marcos no se deleita solamente en esto, ya que su breve estudio del ministerio de Juan cambia rápidamente al ser divino del cual Juan predicó. Cuando llegue el momento de revelarse a Israel, Jesús dejó Nazaret y vino al río Jordán. Y como hemos visto, allí fue bautizado por Juan, el acontecimiento que constituyó su ceremonia de coronación divina y también el inicio de su ministerio público. Por tanto, es correcto que la palabra luego aparezca 3 veces en estos 9 versículos, mientras que por otro lado, Mateo y Lucas proporcionan cada uno un relato detallado de la tentación de Jesús. Y note cómo una vez más la naturaleza, entrecortada y breve del Evangelio de Marcos, se evidencia en la brevedad de estos resúmenes. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente, como por ejemplo, ¿por qué Marcos sigue este enfoque condensado, pasando rápidamente de un fragmento corto al siguiente? O quizás, ¿por qué lo junta de esta manera? Note que la respuesta se remonta al versículo 1, donde Marcos anuncia que su relato era una proclamación real, es decir, o evangelio de Jesucristo, el Rey mesiánico e Hijo de Dios. Este propósito ajustado de Marcos es lo que mantiene ágil su narración, ya que al fin de pasar a la parte principal de la historia, avanza con rapidez hacia estos detalles que establecerán claramente las credenciales reales de Jesucristo. Y los resúmenes que Marcos seleccionó en estos primeros versículos no son una mezcla al azar de detalles sin relación alguna, sino hechos muy bien relacionados que demuestran colectivamente que Jesús es el Rey mesiánico. La consecuencia de Marcos está diseñada para mostrar que Jesús no solo fue precedido por un heraldo real, sino que tal como solía suceder con cualquier monarca antiguo, fue coronado y comisionado como un rey con una distinción muy importante. En su caso fue coronado por Dios mismo, ya que es algo que ningún otro rey podía reclamar. Y después de su bautismo, Jesús demostró su autoridad sobre todas las fuerzas del mal al derrotar a su archienemigo en el desierto. Pero luego también ejerció su soberanía al predicar su mensaje del reino de salvación del pecador. Y en el último segmento
mandó a sus siervos que le siguieran. Note que este hincapié en la autoridad real de Jesús provee del común denominador a través de estos breves episodios de Marcos, ya que el alcance de esa autoridad se extiende a 3 ámbitos: sobre Satanás y su reino, sobre el pecado y su dominio, y sobre los pecadores en su salvación y su misión. Si el nuevo rey había de asumir su legítimo trono, debía demostrar también su poder y derrotar al usurpador. Si iba a conquistar el reino del pecado y a liberar a sus cautivos, debía tener poder total sobre el mal. También, si había de rescatar a individuos perdidos, debía tener la prerrogativa y el poder para transformarlos en sus siervos justos, de modo que por medio de ellos pueda avanzar su reino de verdad y poder en el mundo. Es evidente que esa clase de autoridad sobre Satanás, el pecado y los pecadores no solo es real, sino que también es divino. Estimado y estimada oyente, el Espíritu Santo, que es Dios, en todo momento guió la vida de Jesús. Y de la misma manera también lo hace a todo aquel y a toda aquella que hemos experimentado el nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, te hago 2 preguntas. Una es, ¿quién guía tu vida? Es decir, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo en tu vida? Y la segunda es, si realmente eres un cristiano o una cristiana que está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que, mi amigo o mi amiga, si hasta ahora esto tú lo desconocías y no te ha dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, pues ahora es el momento para que tú, por un acto de fe, puedas invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón, y su Espíritu te guiará el resto de tus días. Por ello, yo te invito a que tú ores conmigo esta oración de fe y digas ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que hasta ahora las decisiones que he tomado en mi vida la he tomado por mi propia voluntad, sin consultarte a ti, sin consultar a Dios ni a nadie, ya que yo me he creído suficientemente una persona sabia para hacer las cosas. Pero tú eres Dios y eres omnisciente, y es que por eso yo deseo a partir de ahora que seas tú, Jesús de Nazaret, a través de tu Espíritu, que guíes mi vida. Por tanto, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.